Según los datos recopilados por el Ministerio de Gobernación por medio de la DEIC, se logró determinar que 177 jóvenes de entre 14 y 18 años han sido detenidos por participar en actividades ilícitas. ¿Sabe usted cómo las maras captan a los adolescentes? La Policía Nacional Civil le recomienda al padre de familia o al tutor mantener un monitoreo inmediato del joven, de lo que hace en casa, de lo que hace cuando usted no está en casa y de tener esta comunicación estrecha entre padre de familia y joven. Porque de esta manera usted va a prevenir en todo momento cualquier situación que pudiera estar ocurriendo. Determinar si en algún momento el joven aparece con un teléfono celular, con un par de tenis, con un videojuego que usted no le compró y poder determinar cómo es que él adquirió este tipo de situaciones. Evitar que la persona o el joven en este caso sea captado por un delincuente también es parte fundamental y responsabilidad de los padres de familia. La Policía Nacional Civil continúa con el trabajo de prevención del delito, pero la comunicación entre padre de familia, profesor y policía ha dado los resultados. Lastimosamente, también se han visto situaciones donde los jóvenes se han involucrado en situaciones ilegales, por lo cual han sido trasladados hacia los juzgados de menores en conflicto con la ley penal, tanto hombres como mujeres menores de edad. Y lamentamos también situaciones donde se ven involucradas personas menores de edad que han sido víctimas a causa de situaciones de violencia, porque en algún momento se han visto involucrados también con estructuras criminales de maras. Acá es muy importante resaltar el trabajo de prevención que realiza la Policía Nacional Civil, pero también hacer el llamado al padre de familia para mantener esa comunicación entre padre e hijo y al observar algo que no está normal, denunciarlo inmediatamente a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público. Las autoridades de salud también ponen a disposición clínicas psicológicas para brindar apoyo a los jóvenes. Los jóvenes, los adolescentes que están involucrados en distintos delitos. Hoy vamos a llevar este análisis, licenciado Clavería, porque hay varios factores que se ven entonces involucrados para que los jóvenes estén en el delito. Hablamos también sobre el tema de la familia, que tiene mucho que ver también. Hay muchas familias desintegradas. No quiere decir que todas sean, pero hay varias que por esa desintegración que se da, por esa poca atención que se les presta a los jóvenes, también una edad muy complicada, es que ellos buscan refugio normalmente en el crimen, es decir, en las pandillas, en el crimen organizado, porque lo ven como amigos, lo ven como familia y es lo más cercano que pueden tener por el abandono de sus padres. Puede ser uno de los factores. Esa es una, sin lugar a dudas, Santi, esa es una de las razones, los hogares disfuncionales en los que efectivamente pues las madres pueden ser drogadictas o alcohólicas o los padres igual y al final se desatienden de los hijos y estos son dejados ahí en su casa a ver a la mano de Dios y entonces ellos se ven en la necesidad normalmente el mayor de ver qué hacen para poder comer y subsistir y buscan alternativas y una de esas al final puede ser que una estructura criminal de las maras le ofrezca seguridad, le dé dinero para alimentos y a cambio de ir a dejar un teléfono o llevar una mochila con armas o llevar una mochila con dinero. Eso lo hacen desde que tienen 11, 12 años y sirven de vigías para que efectivamente cuando entre la policía pues inmediatamente den aviso para que ellos se puedan desaparecer de manera inmediata. Es decir, hay múltiples formas, otras son las escuelas. Las escuelas se han convertido en centros en donde específicamente las maras se preocupan por ir captando niños y jóvenes para que integren las maras, en muchos casos amenazándolos y en otros ellos mismos se van poniendo a la orden de estas estructuras. Y por último, las redes sociales. Las redes sociales en algún momento juegan un papel determinante y es el mecanismo perfecto para que efectivamente se puedan captar niños hombres y niñas mujeres para integrar las maras. Desgraciadamente, vuelvo a repetirlo, se necesita una legislación de ley de ciberdelitos que pueda servir para ponerle un hasta aquí a las redes sociales en esa parte, sí, en esa parte oscura, gris, que damnifica a los niños y a los jóvenes en Guatemala. Licenciado Clavería, sabemos que mucha de la responsabilidad para que los adolescentes estén involucrados en el delito viene de los padres.
que en muchas ocasiones también pues ya se dejan a que, bueno, ya no tiene solución, está en rebeldía y por eso está ahí. Pero realmente, ¿qué responsabilidad tienen los padres o deberían tener ya en el ámbito incluso legal para que se hagan cargo de sus hijos? Porque también en muchas ocasiones vemos que ante la rebeldía optan por irlos a dejar a un lugar de una casa, institucionalizarnos para que el Estado se haga cargo de ellos, cuando realmente el traer un hijo al mundo es responsabilidad de los padres, el mantenerlo es responsabilidad de los padres, el saberlo guiar es responsabilidad de los padres. Entonces, hay quienes también los dejan a su suerte. Es correcto, eso es la otra parte en la que usted está perfectamente clara, y yo creo que eso es lo que sucede, es que efectivamente los padres en muchos de los casos, cuando los niños y los jóvenes empiezan en esa edad de la adolescencia que es muy complicada de manejar, simple y sencillamente optan por lo más fácil, irlos a entregar a la PGN para institucionalizarlos y ahí que vean cómo salen más adelante. En todo caso, lo que hay que hacer es comenzar a impulsar a través del gobierno central que efectivamente no se tengan tantos hijos, porque ese es el otro grave problema. Es decir, tienen 3, 4, 5, 8 hijos de diferentes hombres y al final el problema es que no pueden mantenerlos. Y yo creo que en esa línea es importante también educar sexualmente, tanto al hombre como a la mujer, para no tener ese montón de hijos. Y aquí juega un papel determinante las iglesias y la escuela. Aquí hay que entender que el mundo cambió, que usted no le puede decir a un niño de 8, 10, 12 años que la cigüeña lo trajo, eso nadie se lo cree, absolutamente nadie. Pues en las redes sociales ven todo lo que quieran. Por lo tanto, es muy importante que el Estado asuma esa otra función y que las iglesias también colaboren para que efectivamente pues no se tenga esa cantidad de hijos. Hay métodos anticonceptivos y hay que proponerlo seriamente a la opinión pública. Licenciado Clavería, ¿qué delitos cree usted en los que están más involucrados los adolescentes? ¿En qué es lo que podría llamarles más la atención o de estas capturas? ¿Cómo ve usted el fenómeno criminal en los adolescentes? Lo que pasa es que cuando son muy niños, digamos de 8, de 9, 10, 11, 12 años, normalmente lo utilizan para lo que yo le dije. Y ahí empieza vigías para trasegar armamento, para llevar drogas, para traer dinero de producto de la extorsión. Y ellos empiezan un proceso de aprendizaje. Hay una teoría en criminología que dice que efectivamente el ser humano no nace siendo criminal, el ser humano aprende a ser criminal. Y eso lo hace usted en un círculo de amigos, en un círculo de personas que conocen el tema. Entonces le van enseñando y después empiezan las especializaciones. Unos van para el sicariato, otros van para el tema de extorsiones, otros van para el tema de robo de vehículos, otros van para prestar seguridad en ruta al narcotráfico, etcétera. Por lo tanto, cuando ya reciben todo este tipo de especializaciones, ellos ya buscan a qué dedicarse. Ahora, ¿a qué se dedican las maras? En términos generales, hoy por hoy, a la extorsión. La extorsión produce grandes cantidades de dinero. La gente no se imagina, Sandy. Son millones, pero millones de quetzales. El año pasado 400, 500 millones de quetzales fueron a parar a la bolsa de estos mareros. Algunos dicen es que llegan a los líderes y no llegan a las estructuras bajas. Eso es parte de la estructura organizativa de estas estructuras criminales. Llega donde tiene que llegar. Así es. Vamos a ir con unos datos también para poder ir avanzando con información que hemos preparado para ustedes sobre este tema que es muy preocupante, sinceramente, porque la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal está regida bajo la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Los menores de edad en Guatemala son penalmente inimputables, lo que quiere decir es que no se le puede juzgar como adultos. Es importante hacer notar que existe un sistema de sanciones que establece la privación de libertad bajo la tutela de la Secretaría de Bienestar Social, donde el fin principal es la rehabilitación. Y ya vamos a tocar ese punto, porque también mostremos otros datos que hablan acerca de que el crimen organizado busca cada vez más a menores de edad para
cometer hechos delictivos. Por ejemplo, en el tema de las pandillas, ya aclarábamos un poco, es muy recurrente que los menores de edad sean utilizados como sicarios o como enlaces para trasladar armas de fuego. Y es importante enfatizar que la rehabilitación y la reinserción social debería ser el último de los fines del sistema penitenciario y, claro, del sistema a cargo de la SBS. Por ello, los menores deberían ser atendidos de manera integral en lo educativo, en lo psicológico y en lo médico, porque es importante darles este acompañamiento. Licenciado, por este tema que son inimputables los menores de edad, sabemos que en muchas ocasiones son utilizados y son muy atractivos para el crimen organizado, para las pandillas también, para poderlos involucrar desde ya en el delito. ¿Cree usted que valdría la pena poder disminuir la edad en la cual un menor de edad ya puede hacerse responsable de sus actos? Porque de hecho hay en otros países donde sí se tiene esta edad de menor establecida. En Guatemala han surgido propuestas de ley incluso para que se pueda tomar en cuenta esta situación, pero no han avanzado. ¿Por qué cree? Porque hay propuestas, hay agendas políticas que dicen que un menor de edad no debería ser nunca juzgado como un mayor de edad porque efectivamente no está en condiciones para poder ser procesado porque no ha madurado y entonces es imposible poderlo juzgar. Pero yo le pongo a los guatemaltecos un ejemplo. Hace 2 meses se capturó a un joven marero denominado El Carnicero. Tiene 10 asesinatos por lo menos. La pregunta es, ¿cómo va a rehabilitar usted a un joven que ya lleva 10 asesinatos con 14 años de edad? Es casi que imposible, es casi que imposible y así hay un número muy grande. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que pensar es qué tipo de criminalidad vamos a tener en 10, 15 años, que es el estudio que nadie hace. Aquí lo que están viendo a los que le conviene recibir dinero de la cooperación internacional o de organizaciones internacionales para proteger eso mismo, dicen que efectivamente no hay que juzgarlos como adultos. Y yo en lo personal creo que sí hay que juzgarlos como adultos, especialmente cuando se cometen delitos de alto impacto como los asesinatos. Sandy, estimados guatemaltecos, los sicarios son en su gran mayoría menores de edad que matan de manera brutal a la gente sin importarles absolutamente nada y sin ningún remordimiento. Se tendría que hacer una evaluación sinceramente para que se pueda aplicar en los casos que corresponde. Hay algunos casos donde hay menores que son obligados a poder delinquir, pero en muchas ocasiones también en las pandillas se da eso de que les dan una protección o los tratan como que fueran familia, los hacen sentir parte de ellos y por eso los jóvenes están conscientes también de lo que están haciendo, es decir, ellos reciben una capacitación incluso de cómo asesinar, de cómo disparar, toda la logística que se lleva para esto, como usted mencionaba, empiezan a nivel de pandilla también con un proceso como banderas, también para poder trasladar los teléfonos o para hacer el cobro de la extorsión y ya luego llegar a ser sicarios, que es como la graduación dentro del crimen en las pandillas también. Entonces, sin duda alguna es importante poder tratar el tema y poder definir entonces qué hacer con los menores de edad que están involucrados en el crimen, porque mientras las autoridades se tardan, licenciado, en definir qué hacer, las pandillas se están aprovechando, el crimen organizado se está aprovechando de nuestra juventud, de nuestra adolescencia y creo que cada vez la situación está más complicada. Y creciendo, sí, creciendo de manera exponencial, porque lo que aquí no se cuenta es que lo que antes eran 13, 14 mil mareros, y ya no es cierto. Hoy hemos de andar por unos 30, 40 mil, si no un poco más. Aparte todo el equipo logístico que está alrededor de ellos, que ha de andar por unos 30, 40 mil. Por lo tanto, no estamos como en el caso de El Salvador o en el caso de Honduras, porque algunos especialistas dicen que muchos jóvenes y muchos niños menores se van para Estados Unidos a trabajar. Eso es lo que nos ha salvado. Pero si no, estuviéramos tan complicados o más complicados que en el propio Salvador. Y en el caso de lo que usted plantea, de que si efectivamente los menores deben de ser juzgados como adultos, revisemos qué está pasando en otros países y veamos los resultados, porque yo creo que uno tiene que aprender de las experiencias de otros países y tomar lo bueno. Si ha funcionado, bueno,
Ya los guatemaltecos decidiremos si conviene o no conviene. Si no conviene, no lo hacemos. Y si conviene a los intereses de la mayoría de los guatemaltecos, tenemos que hacerlo. Así es. Bueno, cerramos entonces con este primer tema de análisis. Es preocupante la situación que se da durante el año. Más de 100 menores de edad, adolescentes, han sido detenidos según las estadísticas de la Policía Nacional Civil por la comisión de distintos delitos. Esta situación nuevamente plantea el tema sobre la mesa y hoy lo hemos abordado aquí en A la Medida.